La Universitancia, la Escuela de Ciencias de la Educación, la Cátedra de Evaluación Educativa, les da la cordial bienvenida a este recurso del curso Evaluación para Administradores. Tutoría número 1, tercer cuatrimestre 2024. Es importante recordar que durante el desarrollo de una tutoría debemos mantener las normas de la etiqueta, cuidar cuando tenemos una consulta, levantar la mano y encender la cámara. Esto de manera opcional. Durante el desarrollo de la tutoría, estar pendiente de la cámara y el micrófono. A veces ocurren activaciones involuntarias, entonces tratemos de mantenerlo apagado. Una vez finalizada la tutoría, me voy a dedicar a un espacio aproximadamente de 30 minutos para aclarar aquellas dudas extras que tengan ustedes en forma individual de las tareas que se tienen que realizar durante esta asignatura. Es importante recordar que existen reglas de oro para poder aprobar el curso, esta asignatura. Y lo que tenemos que partir es con la automotivación. Es el pensar el por qué estamos acá, cuáles son nuestras intenciones al llevar este curso, el aprender, el conocer. Es un curso para la licenciatura en Administración Educativa. Por ende, cómo queremos ser como futuros administradores educativos. ¿Qué debemos contemplar? ¿Y en qué vamos a cambiar el sector educación, siendo nosotros parte de ese proceso de gestores de la educación? Leer es fundamental. Ustedes tienen una unidad didáctica que se les compartió, pero también hay otras fuentes que están ahí inmersas en la plataforma EducaU o se les ha compartido vía correo electrónico. Entonces es importante siempre tener presente que nos podemos comunicar vía correo y siempre ver las instrucciones generales. Sentarnos un ratito a observar todos los recursos que están en la plataforma. Muchos son videos, muchos son videos eh, y otros recursos que les permitirían a ustedes apoyarse un poquitito más. ¿Y por qué no? Indaguemos, investiguemos a través de los recursos que se encuentran en la web. Respetar al autor, eso es primordial. Más adelante vamos a hablar un poquitito del plagio, pero recordemos que todo debe ser referenciado cuando tomamos ideas de otros autores. Entonces es importante siempre contemplar que aunque sea un parafraseo, que es tomar las ideas de otros con mis propias palabras, debe ser referenciado. Muchas veces no referenciamos pensando que está mal hecho, pero es más fácil corregir una referencia que perder los puntos por un plagio. La comunicación es primordial. Con ustedes mismos en la parte de los trabajos colaborativos, pero sobre todo con mi persona. Tenemos ahí 4 mecanismos para poder comunicarnos: el correo EducaU, la plataforma, el foro de dudas, el número personal, el correo de la UNED. Entonces, hay distintas formas para que podamos aclarar estas dudas. Siempre tratemos de que las preguntas me las hagan a mí. En ocasiones les consultamos a otros compañeros, pero es su percepción. En este caso, yo les podría dar lo que quiere el curso en este momento, lo que les está solicitando. Como educadores, ya muchos de ustedes son educadores, y como toda persona, la observación es sumamente importante. Y la observación, lo vamos a ver más adelante, entra entre las partes primordiales de un proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque ahí vamos a comprender, vamos a indagar la realidad en la que estamos inmersos. Por ende, en una asignatura como esta es primordial. No dejemos las tareas para el final. No dejemos esas tareitas para el final. ¿Por qué? Porque en ocasiones entramos 2 días antes. Entonces, esto nos va a generar que hagamos un trabajo incompleto. La redacción y ortografía como educadores es sumamente importante. En este caso me detengo en el concepto de párrafo. En ocasiones, y es algo que siempre les hago la observación,
hacemos párrafos de una sola oración, entonces no es un párrafo. Si nos devolvemos a nuestra época colegial, el párrafo era un conjunto de 2 o más oraciones, separadas por un punto y seguido. No he encontrado en ocasiones ese famoso punto y seguido. Entonces se convierte en una oración extensa sin signos de puntuación. Por ende, comprendemos y cerramos ese pedacito de oración, un puntito, seguimos con la otra para ver la riqueza de los párrafos. Por el nivel universitario, los párrafos deberíamos estar constituidos de 5 a 10 renglones, pero lo primordial que sean varias oraciones. Con respecto al plagio, recordemos que el plagio es tomar los recursos o las ideas de otra persona sin reconocer su autoría. Durante los años siempre me he encontrado trabajos en los que me encuentro copias textuales de páginas de internet. Por ende, los invito a utilizar la referencia de ese autor. Reitero, es mejor una referencia mal hecha que perder los puntos por un plagio. Y reitero, si ustedes observan el manual de normas APA, que está en el módulo introductorio de la asignatura en la plataforma EducaU, vamos a recordar que hasta el parafraseo se debe de referenciar. Van a encontrar ejemplos de cómo referenciar. Entonces, tenemos los recursos, tenemos la forma de, y en última instancia pregunten con toda confianza. El reglamento estudiantil en el artículo 27 nos está definiendo en el inciso E lo que es una falta leve y entre ellas está esa que es el plagio en instrumentos o estrategias de evaluación. Por ende, se considera una falta leve. ¿Y cuál es la repercusión o consecuencia para esa falta leve? Una amonestación escrita emitida por el funcionario o órgano competente y en caso de plagio en un trabajo académico, en este caso una tarea, un trabajo colaborativo, un proyecto, un estudio de casos, pues obviamente perderá el puntaje asignado al trabajo académico del total de la nota. Entonces no nos arriesguemos y realicemos ese trabajo como se debe. Hoy vamos a recorrer un poquitito la historia de la administración y la gestión educativa. Vamos a conocer qué es administración, vamos a conocer qué es gestión educativa, en qué se relaciona, cuál es el papel que tienen. Asimismo, vamos a dar un paseo por la historia de la administración, las características, para ir llegando poco a poco a los tipos de evaluación. Háblese en este caso de evaluación curricular, de evaluación del personal y de evaluación institucional, que es en lo que mucho nos vamos a enfocar para las futuras unidades y para ese trabajo colaborativo. Y para cerrar con las habilidades que debemos tener como gestores educativos. Las habilidades que deben estar ahí inmersas y que forman parte de nuestro quehacer y que nos van a dar apoyo para lograr una mejor administración. Empezando con el proceso de historia de la administración educativa. Entonces, cuando hablamos de la administración educativa, vamos a ir recorriendo cada una de las épocas o edades que se han manifestado durante la historia. Hablemos de la edad antigua, de la edad media, de la edad moderna, del periodo contemporáneo, para ir recorriendo poco a poco cuál ha sido esa historia de la administración educativa y cómo poco a poco se fue fundamentando lo que hoy conocemos
realmente en este proceso. Entonces, cuando hablamos de la época antigua, vamos a recordar que esa época antigua inicia en el año 4000 antes de Cristo. Y ahí vamos a encontrar que se desarrolló primero que todo la importancia de la delegación para la organización. ¿A través de qué? De un sistema de administración pública que se pudo mencionar o establecer en la época de Egipto. Avanzando poco a poco, donde se sentaron esas bases de la gestión de centros educativos. A través de un buen gobierno. Esto se desarrolló en la parte de China con las ideas de Confucio, el cual suponía que la persona que asumía funciones para una gestión, para una dirección en este caso, debería tener ciertas capacidades o habilidades para poder ejercer una muy buena administración. En este caso, se podría hablar de habilidades como la escucha, el aprender a oír. Posteriormente, durante la administración en Grecia, se fundamentaron las bases de la democracia. Y ahí vamos a recordar el papel que jugó Locke y Montesquieu, quienes fueron filósofos y estudiosos del pensamiento liberal, que trabajaron, entre otros temas, en la propuesta de una división de poderes. Asimismo, la administración en la época romana se forjaron las bases de la centralización del poder. Es decir, hablamos de aquella desconcentración territorial por medio de gobernantes en distintas áreas que iban a ser representantes del César. Pasamos a la segunda etapa y en la evolución de la administración general abarca del 476 hasta 1453. Y ahí vamos a partir en este periodo de la Edad Media, cuando en Europa se presentó el fenómeno de la descentralización. Esto nos llevó a la constitución de nuevos estados. Ahí podemos hablar de donde se podría sentar las bases de la evolución de los sistemas organizativos. Lo militar no lo podemos dejar de lado y hizo aportes importantes en relación al establecimiento de lo que era una autoridad. Y no podemos dejar de lado el papel de la Iglesia Católica cuando floreció y se consolidó como un tipo de organización jerárquica, cuando se le dio ese poder tanto a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y se centraba en las ideas o en la cátedra de Pedro como tal, como un representante máximo de la organización. Siguiendo con la época moderna, que abarca de 1453 a 1789, vamos a hablar de la imagen de la estructura organizacional de la monarquía. Y aquí ya se crearon esa necesidad de una organización de un tipo más complejo, con una cobertura territorial. Si nos enfocamos en el papel administrativo en Europa y Asia, eh, fueron los que principalmente gestaron este tipo de organización.
ya se fue estableciendo y apareciendo aquel pensamiento administrativo de tipo prusiano en Alemania, donde se generaron eh, un poquito la incorporación de esa tecnología administrativa, pero enfocada en lo que era una actividad de tipo agrícola, a través del sistema de las finanzas. Y aparece otra vez Montesquieu brindando aportes para tratar de comprender un poquito el papel de la administración en un Estado. Y ya el desligue como tal del poder en legislativo, ejecutivo y judicial, que es uno de los principales aportes que siempre recordamos de Montesquieu. Y que todavía hoy en día se enfoca en, en nuestro periodo hasta hoy día. Finalizamos con la edad contemporánea, que abarca del año 1453 hasta hoy en día. Y entonces aquí aparece lo que es la revolución industrial. Y esta tuvo o generó una serie de cambios de tipo económico, estableciendo más lo que era el pensamiento de tipo liberal y el marxismo. Entonces hablamos de nuevas formas de organización social, con los aportes de otros pensadores que estaban en la época. Y entonces aquí no podemos dejar de lado la aparición y el papel de Taylor y Fayol, a quienes se les consideró los padres de lo que fue el pensamiento o la conceptualización de lo que es una administración de tipo general. Y a través de esa línea de pensamiento es que se generó la evolución, ya definiendo la administración en algunas áreas, ya la administración como ciencia, ciencia social, como arte, como un conjunto de técnicas en general, que va evolucionando a lo que es hoy en día. Porque esa evolución del sistema administrativo que tenemos hoy en día podría decirse que nació a través de distintos aportes, a través de movimientos sociales, el papel de la religión, de la Iglesia Católica en su momento, de esas organizaciones con un poder económico establecido, de las actividades humanas desarrolladas y el papel que en cada uno de los periodos jugaron esos pensadores o ilustradores que fueron definiendo el concepto de administración. ¿Por qué? Porque en cada época, en cada espacio, hubo una evolución de la administración, tanto en términos conceptuales, en actitudes, en procedimientos. ¿Por qué? Porque si analizamos, primero se estableció un concepto de administración como una ciencia, enfatizándose más que todo en la tarea, en el producto final. Luego se enfocó un poquitito más en la estructura, pensando más que todo en cómo se iba a desarrollar la persona y cerrando finalmente como un concepto del tipo de ambiente. Entonces, si nos vamos a la administración asumida como una ciencia, es un proceso que no tuvo fin y que se desarrolla constantemente como va evolucionando la humanidad. ¿Por qué? Porque si nos vamos a uno de los principales eh, uno de los principales aportes que dio uno de los padres de la administración, Chiavenato, la administración es una actividad importante en un mundo que es diverso, que está en constante cambio. Sus esfuerzos en un trabajo, y ya nos enfocamos
como lo establecía Chiavenato, en la importancia de la existencia de un trabajo de tipo colaborativo, fue lo que fue definiendo lo que se considera hoy día como esas organizaciones. Entonces, ¿qué papel va a tener la administración en este proceso? Pues es el de hacer las cosas por medio de una persona, buscando que los mejores resultados, pero basado en un enfoque colaborativo, no separándonos ya de una administración de un tipo individualista. En la actualidad podemos decir que ya avanzando en lo que hoy día tenemos, podemos establecer la importancia de las funciones de ese proceso administrativo, buscando como parte de una organización, buscando como un proceso, buscando como un trabajo en equipo o un trabajo de tipo colaborativo, establecer esas funciones principales y cíclicas que establece la administración o el proceso administrativo. Entonces, vamos a hablar de que existe un proceso de planeación, organización, dirección y control. Y cada una de esas acciones, y aparece en esa figura porque es un proceso cíclico. Realizo un trabajo, realizo un proceso, termino en la parte de control y vuelvo a iniciar con la planeación de nuevas actividades. ¿Por qué? Porque planear va a establecer las alternativas que son logrables, que se ajustan a objetivos, a políticas y a programas de la gestión. El famoso ¿qué quiero hacer? Me establece criterios de acción, de secuencia, el análisis del tiempo, de recursos y aprender a seleccionar cuáles son esas metas, esas necesidades que yo debo abarcar a corto, a mediano y a largo plazo. Y cómo éstas se desarrollan o relacionan, estas se desarrollan o relacionan para lograr los objetivos de la institución. Ahora, si nos vamos a enfocar como administradores educativos, ese proceso de planeación, que por lo general nosotros lo hacemos hoy en día con un plan anual de trabajo, el famoso PAT, responde a establecer aquellas necesidades a través de qué? De un diagnóstico. Un diagnóstico de docentes, un diagnóstico de padres de familia, un diagnóstico de estudiantes, que entre todos me van a ir indicando cuáles son las necesidades del centro educativo. Y con un equipo de trabajo, aprender a establecer cuáles de ellas son de corto, mediano y largo plazo. Y largo plazo. Y aprender a identificar con esas actividades, con esas necesidades, cuáles son los recursos, en qué momento los vamos a hacer, quiénes van a ser los responsables. Y eso es parte de ese proceso. Un proceso que conlleva la definición de actividades que se van a relacionar o establecer durante todo el año.
y el ir analizando el presupuesto que vamos a requerir para desarrollar ello. Y entonces en la organización vamos a relacionar lo planificado con las personas, las funciones y los recursos con el fin de lograr las metas. Es el cómo lo vamos a hacer. Ahora sí, ya tengo los recursos, ya definí las personas, ya tengo las metas, ya sé qué quiero, ya identifiqué en qué momento se va a realizar. Vamos a realizar el proceso de dirección. Y ahí es donde se coordina entre las personas y los planes de trabajo para el logro de las metas. Aquí es donde se dan las instrucciones sobre lo que se quiere ejecutar a través de una supervisión que debe ser constante, una supervisión que requiere de periodos de comunicación y obviamente, como todo proceso, requiere de motivación. Y cerramos con el proceso de control, y el control está relacionado con la evaluación. ¿Por qué? Porque aquí vamos a vigilar a los resultados que se están obteniendo en la ejecución de los planes y ver si son los esperados. Aquí puedo aplicar instrumentos para saber si son reales. Aquí puedo ver qué tan efectivo fue el plan que he realizado. ¿El objetivo se cumplió o no se cumplió? Y recordemos que evaluar, el concepto de evaluación es emitir un juicio de valor a través de las evidencias, utilizando distintas técnicas, para una toma de decisiones. Entonces, en ese proceso, el control lo logré. Muy bien, nos vamos al planeamiento del siguiente objetivo. No lo logré, pues vamos a ver qué hacemos para reiniciar, ver si se requiere arreglar el proceso o reiniciarlo. ¿Por qué? Porque si fuera un proceso real, si fue un proceso efectivo, esa planificación, esa dirección, esa organización, ese control, van a hacer que se logren las metas propuestas. Independientemente de la organización. Y aquí analizando si estamos desarrollando mi plan de trabajo en una institución que está en un contexto determinado, todo ello se debe incluir. ¿Por qué? Porque ¿con qué partíamos ese proceso de planeación? Con un diagnóstico. ¿Y quiénes participaban en el diagnóstico? La comunidad educativa, los actores sociales que intervienen en ese proceso educativo. Los docentes que están inmersos en el centro educativo y saben cómo son sus estudiantes, saben cómo es la comunidad. Los estudiantes que asisten al centro educativo y saben cuáles son las necesidades que ellos tienen. Y los padres de familia que en la mayoría han vivido toda su vida en esa comunidad. Y conocen qué es lo que necesita el centro educativo, qué es lo que necesita la educación de sus hijos. Y entre todos esos actores, entonces evaluamos a la institución, evaluamos el área curricular, evaluamos al personal docente. Y en cada una de esas áreas de gestión,
vamos a realizar o aplicar una toma de decisiones para la búsqueda de la calidad, que es lo que deseamos obtener. ¿Por qué? Porque vuelvo al papel importante de las enseñanzas que nos dio Chavenato. Como centro educativo somos una organización. Y si queremos una organización funcional, una organización exitosa, debemos aprender la importancia de ese contexto en donde está inmerso el centro educativo, el avance que ha tenido a través de la historia, su composición social, el estado económico de la comunidad, el papel político, quiénes son las personas que viven en esa comunidad, cuál es el talento humano con el que contamos en el centro educativo. ¿Por qué? Porque administrar lo que busca es el desarrollo del centro educativo. Entonces, ese desarrollo implica muchos factores, muchas personas que intervienen, porque nuestra escuela, nuestro colegio, representa a cada una de las personas que trabajan en ese centro educativo. Cada docente, cada administrativo, cada alumno es parte de esa organización. Entonces, si queremos una excelente organización, debemos aprender a contar o a motivar o a formar un excelente personal. La sociedad es demandante. La educación es un trabajo demandante. El mundo es demandante. Pero recordemos que el trabajo en colectividad es lo que brinda un mayor impacto que una acción de tipo individual. Pero ese trabajo individual es el que lleva a la colectividad. Por eso hablamos de una organización como concepto administrativo, como parte de ese proceso. Ese proceso, esas funciones de ese proceso administrativo, y es muy complejo realizar un planeamiento de acciones a futuro, pensando que estamos en un contexto variable, donde se le van a exigir la competitividad para crear un centro educativo, para desarrollar un centro educativo que sea capaz de crecer. Y en los tiempos que estamos hoy en día, pues obviamente buscamos creatividad, solución de problemas prontas y oportunas, la aparición de las tecnologías de información y comunicación, porque cada una de las actividades que se planee, de los objetivos que se establecieron en ese plan anual de trabajo, deben buscar una mejor calidad de los servicios acorde a las necesidades del entorno, acorde a las necesidades de una sociedad demandante. Y aquí ya nos vamos a ir involucrando en un concepto de administración de tipo educativo.
la gestión como tal, si nos enfocamos en que la escuela la vamos a considerar una organización de tipo educativo, la escuela, el colegio. Es una entidad de tipo social donde hay personas, alumnos, docentes, comunidad educativa en general, padres de familia, que van a interactuar entre sí para poder alcanzar los objetivos que se han propuesto. Entonces, cada centro educativo va a requerir de un proceso de gestión donde se brinden aquellas alternativas que se pueden lograr, que van a responder a necesidades e intereses de distintos sectores, pero que van a ser una organización más dinámica. Entonces, la gestión administrativa, la gestión educativa, lo que busca es aplicar los principios generales de la gestión, según lo que es la administración. Busca el estudio de la organización del trabajo en el campo educativo, influenciada por teorías administrativas, porque muchos de los aspectos generales que se trabajan son de la administración general. Nada más que le damos un toque, un poquitito educativo. Entonces vamos a ver cómo vamos a gestionar, cómo vamos a trabajar en 4 áreas específicas de la gestión de centros educativos. Entonces nos vamos a ir a un área curricular, a un área de personal o talento humano, a un área presupuestaria y a un área estructural, infraestructura del centro educativo. Entonces, en esa primera área de lo que es la infraestructura, vamos a contemplar o hablar de todo aquello que se refiere al edificio, lo que presenta el centro educativo, que me permite brindar esa oferta educativa. Entonces, ¿qué incluimos acá? Aquellas cosas tangibles. Podemos hablar de mm, todo el equipo tecnológico que se encuentra en el centro educativo, del edificio como tal, institución, las aulas, biblioteca, comedor, dirección, baños, gimnasio, zonas verdes si las posee, y materiales didácticos que se utilizan, materiales didácticos, equipo educativo, que es utilizado por parte de los docentes, que son para el disfrute de los estudiantes. Esa infraestructura que debe estar en buen estado, ese equipo tecnológico que debe responder a las necesidades de la sociedad actual, ese material didáctico, ese equipo educativo, mobiliario, que día a día se presenta en nuestros centros educativos y que son necesarios para una buena labor docente. En la parte presupuestaria, en la asignación de recursos o dineros que se presenta por parte del Estado, podemos encontrar presupuestos de tipo ordinario, que son los que nos da el Estado a los centros educativos a través de las leyes. O los extraordinarios, que son partidas específicas para proyectos que se desarrollan. U otros presupuestos como los fondos propios, que son generados por Junta de Educación, a veces con aporte también del patronato escolar en instituciones primarias, o la Junta Administrativa de instituciones secundarias.
Cuando hablamos de talento humano, es todas las capacidades que las personas ponen al servicio de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces es ver cómo se potencia esas habilidades, esas destrezas que presenta el cuerpo docente, el área administrativa, los estudiantes, los padres de familia y todo ese grupo de personas, desde personal docente, estudiantes y padres de familia administrativos, conforman lo que conocemos como comunidad educativa. Y cerramos, y cerramos con el área curricular, que comprende la oferta curricular que se brinda desde el centro educativo. Esa malla curricular, esas asignaturas que van a ser el que responde a un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y podría decirse que es el eje central, ya que la naturaleza de el centro educativo como tal es hacer procesos pedagógicos de la calidad. Entonces, ¿qué podríamos decir de gestión educativa? A través de estas áreas que se están desarrollando, que es un proceso organizado y que busca la optimización de procesos y proyectos internos de la institución, con el objetivo de perfeccionar los procedimientos pedagógicos, directivos, comunitarios, administrativos, a través del apoyo de todo el talento humano con el que cuenta el centro educativo, apoyado por el presupuesto que nos brinda el Estado y otras instituciones u organismos de apoyo, para la mejora de una infraestructura, brindando equipos de calidad, material didáctico, equipo de trabajo, equipo tecnológico, que permita desarrollar una educación de calidad. Esa gestión educativa permite la integración de todas las personas que están inmersas en ese proceso, mediante la participación y buscando la mejora. Y si nos vamos a los aportes de Chavenato, a través de un trabajo colaborativo o en equipo. Entonces, como gestor educativo, como director, vamos a hablar de esas funciones que debe ejercer para un buen desarrollo de la gestión administrativa en el campo educativo. Entonces, yo voy a llegar a un centro educativo. Soy un nuevo director. Entonces, quiero saber, según mis pensamientos, según la historia del centro educativo, según las administraciones anteriores del centro educativo, hacia dónde quiero llevar ese centro educativo. Y ese es el proceso de repensar. Informar, el desarrollar, establecer aquellas funciones a nivel humano, a nivel político y cultural que deben establecerse en el centro educativo. A través de un diagnóstico, detectar aquellas necesidades, objetivos, elaborar los planes y proyectos, que es la tarea básica de la planificación, según uno de los ejes principales de la administración general, una de sus funciones. Tengo los planes, entonces ya voy a ver cómo voy a realizar ese trabajo de las personas, ver quiénes se van a involucrar, ver con qué recursos voy
a desarrollar ese proceso ya planificado, que era la coordinación. Podríamos hablar de, según las funciones de la administración, la parte organizativa. Control o evaluar, que ya lo habíamos mencionado como base de la función administrativa, es ver si los procesos que se desarrollaron, si los resultados que se buscaron fueron efectivos. Y como todo proceso evaluativo nos lleva a una toma de decisiones. Y recuerden lo que decía, nos vamos a devolver, vamos a replantear o vamos a avanzar a una nueva actividad por lograr. Dirección, que es la gestión de los equipos, cómo íbamos a trabajar, y es otro de los puntos que se desarrollaron como una función de la administración en general. Gestión de recursos, ¿con qué cuento? Recuerden que en recursos iba lo físico, el talento humano, el presupuesto, qué voy a hacer con ellos, a qué le voy a dedicar en cada una de las tareas que se van a relacionar para articular los esfuerzos a través de los objetivos y metas. Y una cosa que muchas veces se deja de lado, y es importante, la motivación siempre debe estar presente. Entonces, un director debe animar. ¿Para qué? Para que cada una de las personas que están inmersas en esa comunidad educativa quiera participar e implicarse en todas las actividades en búsqueda de la mejora de esa cultura a nivel institucional. ¿Por qué? Porque todas esas acciones, todas esas funciones que se establecieron, que se mencionaron en la filmina anterior, me va a establecer 3 roles que deben asumir las personas en puestos de dirección. Roles a nivel interpersonal, a nivel informativo, a nivel de toma de decisiones. Y a nivel interpersonal, vamos a hablar de cómo intervienen en la parte del equipo, en el desarrollo de habilidades del líder, no personales como gestor administrativo. Un líder es aquella persona que es capaz de formar líderes en distintas áreas, en distintos equipos de trabajo. El gestor educativo es un enlace y una cabeza visible, pero todo el equipo, basándonos en la teoría administrativa de Chiavenato, debe ejercer acciones individuales colaborativo para el éxito de la organización. El gestor educativo debe aprender a ser informativo, debe ser monitor, portavoz de la organización. Y una de las tareas más difíciles, la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque esta toma de decisiones debe ser significativa, debe ser importante. Muchas veces esas decisiones van a generar un impacto general a nivel institucional. Y reitero, es una tarea sumamente difícil. Y a veces se pregunta, ¿por qué no toma una decisión inmediata? Porque la decisión puede tener consecuencias positivas, negativas, pero son de gran realce y de gran importancia para la labor docente.
Y ese gestor administrativo, ese director, tiene distintas funciones que van enfocadas a roles, a tareas específicas, para tratar de lograr el éxito del centro educativo. Imagínense en un director que tenga que contemplar todos esos aspectos a nivel personal, interpersonal, relaciones con los demás, la comunicación, actividades del centro educativo, los recursos, la parte de innovación y cómo resolver problemas y tomar decisiones. Entonces, a nivel personal, el director es dirección de sí mismo, tiene el rol de dirigirse a sí mismo. Y qué complicado hacer una autodirección, jugar con el tiempo que está disponible, el planificar actividades para un día y tener que saber que no realizó ninguna porque se presentaron otras acciones, contingencia, el conocerse a sí mismo, ver cuáles son sus fortalezas, ver cuáles son sus necesidades, ver cómo trabajar en equipo, ver en qué aspectos necesita apoyo. Y en una constante y permanente formación personal, ese proceso de autocapacitación debe ser constante para el logro de la organización. A nivel interpersonal, ¿cómo me quieren ver los demás? ¿Qué tareas hago hacia la parte externa? Debe considerarse una cabeza visible. El director es la cabeza de la institución, pero no solo cabeza, es el líder del centro educativo. Y nos lleva a las tareas de, como cabeza, ser representante de la institución, sobre el que cae la mayoría de los aspectos de lo que ocurre en el centro educativo. Además de las tareas de firmar documentos, asistir a las reuniones a nivel regional, a nivel circuital, representación de la administración del centro educativo, es el jefe de todo el personal, pero tiene que motivar a ese personal para poder lograr crear un equipo de trabajo que debe buscar el logro de objetivos, la conducción de un grupo y resolver conflictos a un nivel externo hacia afuera, cómo nos ven fuera de la institución, es un enlace formador. Una de las tareas más difíciles es aprender a negociar con docentes, con padres de familia, con estudiantes, para que la toma de decisiones sea como la más efectiva a nivel de centro educativo. Como siempre les digo yo al personal, que todas las partes se vayan contentas, no darle la razón a un solo sector, sino tratar de resolver las situaciones que se presentan. Entonces, ¿cómo me ven afuera? Como un portavoz, el que se relaciona con las autoridades ministeriales,
con otras organizaciones externas, con una cooperación interinstitucional, ver las relaciones entre iguales. Soy un enlace del de afuera con el de adentro. La búsqueda y manejo de recursos y también negociar con el docente. En la parte comunicativa de información es un gestor de la información. Entonces recibe la información y la traslada a los padres de familia, a los docentes, a los administrativos, a los estudiantes. A nivel de actividades centrales de la institución, es una persona que se encarga de organizar y gestionar. Gestiona el currículum, la importancia del papel del profesorado y es un evaluador. Entonces, ¿qué tareas tiene que hacer? Clarificar los objetivos para el centro educativo. Asignar las funciones que requieren cada una de las personas que forman parte de ese equipo de trabajo. Recordemos en el proceso de planificación anual, pues ver qué es aquello de a corto, mediano y largo plazo. Aprender a tomar decisiones prontas, oportunas, necesarias y efectivas. Saber que tenemos o formamos parte importante para los alumnos, que tenemos que tener una relación directa y cordial con los padres de familia. Tenemos que evaluar a los docentes para buscar la calidad educativa. Y ante aquellas situaciones que están deficientes en el centro educativo, pues buscar aquellas alternativas de mejora. El director es un gestor de recursos, materiales económicos. Entonces, en aquellos, pues hay que aprender a supervisar. En la parte económica, velar por la buena ejecución del presupuesto que manejan las juntas administrativas, juntas de educación y patronato escolar. Por ende, realizar un control financiero adecuado. En la parte de innovación, pues hay que ser un promotor de cambios y de cultura corporativa. Entonces, generar nuevas ideas, adaptarse a los cambios, buscar planes de innovación. Y todo esto nos va a conllevar a buscar la mejora de la imagen del centro educativo. A nivel de contingencias o aquellas acciones que se pueden presentar, pues vamos a hablar de aquellos imprevistos que se presentan en el centro educativo. Entonces, es mantenimiento de la organización. Y pues, entre esos imprevistos, buscar una sana toma de decisiones inmediatas y oportunas para lograr ese aspecto. La gestión estratégica se va a referir a cómo se va a proyectar el centro educativo. Y en la primera reunión de personal siempre analizamos estos tres aspectos importantes: la misión, la filosofía, la misión, la visión y la filosofía o los valores que presenta el centro educativo. Entonces, en la misión vamos a decir cómo proyectamos o qué es lo que busca el centro educativo. La visión, cómo se debe ver la imagen que proyecta la organización, el centro educativo. Y la filosofía son aquellas acciones, aquellos valores que nos permiten darle sentido a ese centro educativo. El segundo subtema, pues nos habla obviamente de lo que es una educación formal, una educación informal y una educación no formal. La educación formal es aquella basada en un sistema y cuenta con una previsión de objetivos a nivel pedagógico que son ya, se establecen para alcanzar y son clasificados por distintos niveles o años lectivos. La educación formal, pues obviamente es la educación preescolar, la educación primaria, la educación secundaria, que se basa ante el cumplimiento de programas de estudio para cada uno de los niveles, para cada una de las asignaturas de la malla curricular.
y que es general para todos los estudiantes a nivel país, sea educación pública, sea educación privada, que van a ser certificados al límite de algún periodo. Hablemos del certificado de preescolar, el de primaria, el de noveno, el de diversificado, por ejemplo. La educación no formal no forma parte de un sistema educativo y busca solventar aquellas necesidades de una sociedad, de una población, ya tiene un carácter estructurado. Se nos tiene un programa establecido, pero es diferente entre las instituciones. Pero busca generar un empleo y nos va a dar un título. Esa es la similitud entre formal y no formal. La informal son aprendizajes obtenidos a través de actividades diarias. No es certificado. La educación no formal podemos hablar de los cursos que dan los institutos, los técnicos de los institutos, por ejemplo. Un curso de computación es no formal, que dan en los institutos. La educación informal es algo que aprendí por. Entonces, yo quiero ser cocinero, voy a ver en YouTube tutoriales de distintas recetas. Eso es educación informal. ¿Por qué? Porque no me va a certificar, pero estoy aprendiendo. Entonces, aquí hay un cuadro comparativo de. La educación formal tiene títulos que deben ser otorgados a través de leyes y reglamentos, como lo dicen los títulos de primaria, secundaria y preescolar. Ha cumplido con las leyes, con lo que destina las leyes y los reglamentos. Y se basan en programas que están adaptados a nivel ministerial. Vean que la educación formal, no, ya que no contempla su programación según legislaciones estatales de la educación. Los institutos tienen definidos cada una de las cosas que se debe aprobar para llevar uno. Informal es actividades educativas no estructuradas, no cumplen con un plan de estudios. Las llevo al azar y no se titula. La educación formal se imparte en centros o instituciones docentes. La no formal, extraescolar, institutos, por ejemplo. Y la informal es aprendizaje al azar, en cualquier lugar y en cualquier momento. En la educación formal, la enseñanza está regulada por diferentes niveles educativos. La no formal no tiene un contexto específico. Y la educación informal, pues menos, porque es un proceso que se da entre la persona y el ambiente en el que se desarrolla. La educación formal es uniforme, tiene una sola línea. La no formal es dirigida a amplios y diferentes colectivos, edades poblacionales. La educación informal, reiteramos, es para cualquier persona y en cualquier momento. La educación formal está basada en leyes, la no formal en reglas institucionales. Y la informal no se ve inmersa por ningún tipo de aspecto legislativo. Y cerramos con lo que es las habilidades. Y las habilidades se puede definir como aquellas cualidades que posee una persona para el desarrollo de una tarea. Siempre se ha establecido si la habilidad nace o se crea. Pero esas habilidades que están en la gestión de un centro educativo, que permiten hacer una labor efectiva por parte de el gestor,
hacen que el equipo docente y administrativo también tengan esas habilidades básicas. Y aquí vamos a mencionar varios tipos de habilidades. Habilidades para autoevaluación, que se relacionan con las habilidades de gerencia, que es cómo voy yo a trabajar en equipo, cómo me voy a comunicar, cómo voy a reaccionar ante un conflicto, cómo lo voy a resolver, soy líder, soy capaz de anticipar, entre otras. Y entonces, en esas habilidades para la autoevaluación, partimos con habilidades de tipo personal. Y las habilidades personales, perdón, me permiten establecer la capacidad que se tiene para trabajar con otras personas. Muchos de los trabajos que se realizan a nivel institucional van enfocados en un trabajo en equipo. ¿Y qué es un equipo de trabajo? Desde una escuela unidocente donde solo hay 2 personas, hasta un centro educativo donde hay 100 personas, donde hay habilidades que se complementan y habilidades que se comprometen unas a otras para lograr los objetivos. Y entonces aquí está la labor del gestor administrativo de poder gestionar distintos equipos de trabajo. Equipos de trabajo donde se van a formar o identificar líderes educativos. Líderes que van a aprender a relacionar y en todo centro educativo siempre vamos a encontrar una persona líder que va a manejar un famoso comité. Pero cuando elegimos a esas personas con base a las habilidades que tiene, pues obviamente lo que nos va a enfocar es el éxito institucional. Y aquí vamos a hablar es la importancia de esa comunicación directa que debe tener el gestor administrativo, el aprender a escuchar, líder democrático, es decir, cuenta con personas para una sana toma de decisiones, respetuoso y como se ha establecido como característica de todo gestor administrativo negociador, debe ser capaz de dominar las emociones, aprender a recibir críticas, buscar soluciones creativas y ser siempre abierto al cambio. ¿Por qué? Porque hay que aprender que como organización va a modelar los valores que están presentes en el centro educativo. Ser respetuoso, saber que se equivoca en cualquier momento y que puede cometer errores y que el trabajo de una institución pues requiere de un trabajo interdisciplinario. Una habilidad técnica está ligada totalmente con lo que son procesos educativos. Es decir, son habilidades o capacidades que el equipo docente administrativo debe desempeñar según las funciones. Las anteriores eran cómo me defino yo como persona. Y en este caso, cómo voy a estar yo definido como trabajador. ¿Qué debo tener? ¿Cuáles son mis características? ¿Y cómo van a ser involucradas en mi área de trabajo? Entonces, esa habilidad técnica parte desde conocer cómo es la comunidad donde está inmersa el centro educativo. Y el conocer esa comunidad es sumamente complejo y no es de la noche a la mañana. Y como educadores sabemos que tenemos miembros de una comunidad educativa que tienen problemas.
que tienen necesidades, que tienen distintos intereses y que todo esto influye en el proceso educativo. Ver cómo una de esas situaciones podrían abarcar una problemática para el estudiante que llega a mi salón de clases. Y a base de esos conocimientos aprender a comprender que muchas de las decisiones que debo tomar es contemplando las características que me brindó ese contexto. Y yo puedo ser director hoy en una institución A y mañana irme para la B. Y pude tener el mismo problema en la A y en la B. Pero las soluciones fueron distintamente. ¿Por qué? Porque esta es una comunidad, esta es otra. El estudiante tenía este problema, este tenía el mismo problema, pero la solución no iba enfocada en la misma. Y a nivel educativo o curricular, pues esas habilidades técnicas lo que buscan son los conocimientos de cómo podemos involucrar esas estrategias a la mediación pedagógica, cómo aprender a evaluarlas y cómo participar o crear o trabajar en proyectos educativos. ¿Por qué? Porque si hablamos de que el educador pues se basa en habilidades técnicas de cómo conocer el contexto, conocer a sus estudiantes, conocer a los padres de familia y todo esto poder involucrarlo o tenerlo inmerso en un proceso de enseñanza y aprendizaje y contemplarlo en las actividades que se va a realizar. Un administrador educativo debe tener las habilidades técnicas para aprender cómo está su institución y poder rendir e informar cómo está trabajando. El equipo de conserjes pues deben saber cómo mantener limpias las distintas áreas de la institución. En el comedor, pues obviamente cómo aplicar los menús que nos da Panía. Saber calcular las cantidades de acuerdo a los estudiantes. Y que esa alimentación responda a las normas de dieta que nos genera el proceso. Es decir, aprender a dar las porciones necesarias. Y esto nos va a llevar a un proceso de autoevaluación. El docente se autoevalúa cómo están funcionando sus técnicas y estrategias para el logro de los conocimientos por parte de la persona estudiante. El administrador autoevaluar cómo es su función directiva y si está cumpliendo con todo lo necesario para un centro educativo de calidad. Porque todos somos líderes. El director es un líder educativo. El docente es un líder pedagógico. Entonces, todo el equipo de trabajo debe aprender a que debe aplicar instrumentos, aprender a recoger los datos que me brindan esos instrumentos, analizarlos y buscar que eso me dé un resultado para ver cuáles eran, según las normas de la planificación estratégica, las necesidades que tiene el centro educativo para incorporarlas en mi plan anual de trabajo. Y ese equipo de autoevaluación debe aprender a cómo recolectar datos que se dan a través de los instrumentos que se han creado, que tienen que ser diferentes a una institución a otra. Debe aprender a tabular, a analizar esa información y cómo conjugarla a través del tiempo para brindar resultados prontos y oportunos para mejorar la calidad educativa, para mejorar la institución, para poder desenvolverse bien con su equipo de trabajo. Ese equipo de autoevaluación que se forma a través de líderes que yo tengo a nivel institucional va a gestionar entonces con base a ese diagnóstico actividades para lograr la incorporación de todo el colectivo.
¿Quién era todo el colectivo? Toda la comunidad educativa, desde padres de familia, estudiantes, docentes y administrativos, y líderes de la comunidad. Obviamente todo basado en las normativas y políticas que establece la política curricular, la política educativa y todas las normas y reglamentos que rigen el proceso educativo actual. En la parte conceptual, todo líder a nivel de educador, director, administrativo, debe buscar aquellos aspectos que se asocian con la capacidad de análisis sobre el quehacer diario del centro educativo. ¿A través de qué? De todo el conocimiento de los distintos temas educativos que requieren a nivel de dirección o de gestor administrativo, la parte administrativa, la gestión administrativa, la parte curricular, la parte de personal o talento humano, la parte de infraestructura y la parte económica. A nivel de educador, debe tener los conocimientos básicos de lo que es mediación pedagógica, de lo que es evaluación y una toma de decisiones para poder realizar un proceso educativo de calidad. Y obviamente una habilidad conceptual, que también es una habilidad de tipo personal, pues aprender a generar esos espacios de diálogo y reflexión para la mejora. Porque siempre vamos a tener factores internos y externos que nos van a influir en una toma de decisiones ante los distintos problemas que se van a presentar en el centro educativo. Y volvemos a analizar que el tomar el tomar una sana decisión implica el analizar lo que está ocurriendo. A veces nos piden decisiones inmediatas como gestores educativos, pero lo importante es qué información tengo, cómo recopilarla en el momento ideal, siempre tener un momento para analizar y buscar cuál es esa toma de decisión. A veces requerimos apoyo de personas que están en el centro educativo, que tienen más años, que conocen la comunidad. ¿Por qué? Porque una toma de decisión es ese aspecto necesario y básico que se va a presentar. Y esa decisión que debe ser sensata, muchas veces no se pueden tomar a la deriva. La innovación, que ya la habíamos hablado hace un ratito, que era generar nuevas ideas, ver los aportes que nos pueden dar otros miembros de la comunidad educativa, siempre en búsqueda de la mejora. A veces no es ser unilateral. ¿Por qué? Porque puede llegar un docente, puede llegar un padre de familia que nos pueda dar una luz de un cambio que se necesita y siempre buscar la mejora del centro educativo. ¿Por qué? Porque debemos tener una visión integral, que es la capacidad para comprender todo lo que está ocurriendo a través del centro educativo. Somos una organización y debe verse cómo se enfocan los distintos departamentos, los distintos integrantes de todo ese talento humano. Y ver que cada uno de los miembros de ese talento humano con el que contamos en el centro educativo, pues tiene labores diferentes, tiene capacidades diferentes, tiene actitudes diferentes. Pero muchos de ellos van a ser innovadores, que van a brindar aspectos nuevos e interesantes para el centro educativo y buscar acciones de mejora. Porque somos personas con capacidad de análisis y no solo el gestor educativo, todo el talento humano que forma parte del centro educativo, que los lleva a dominar la parte conceptual del centro educativo, el conocimiento de la comunidad, ver con qué organizaciones comunales contamos. Porque como sistema, cada centro educativo es un centro complejo.
Entonces, toda persona que esté en un centro educativo, docente, director, debe ser empático, aprender a ponerse en los pies de los demás, siempre trabajar con ética, tener autoridad donde mando, ser un líder pedagógico, ser un líder directivo, ser un líder democrático, la importancia de la comunicación con toda la comunidad educativa, con el padre de familia, con el docente, con los estudiantes. Aprender a resolver conflictos, aprender a ser anticipado en muchas situaciones que pueden ocurrir, saber que cuenta con un equipo de trabajo que puede ayudarle en cualquier situación que se presente en el centro educativo. Debe ser estratega, aprender a tomar decisiones y de ser constante. Son las principales habilidades que debe tener un administrador educativo. Contemplar otros aspectos como persona, pues el aspecto físico, las características, los movimientos, los gestos, el cómo se relaciona con la persona, cómo me ven los demás, los valores que me han formado durante toda la vida, que van a guiar el comportamiento y cómo se relaciona con la comunidad educativa en general. Lo que pienso del centro educativo, lo que quiero de ese centro educativo, que surgen de experiencias de centros educativos pasados, que reitero, las acciones de otros centros educativos no siempre van a funcionar en el mismo centro educativo. Cómo se percibe a través del uso de los sentidos, la expresión oral, cómo se habla, el tono de voz con que me dirijo a un padre de familia que llega molesto, a un padre de familia que llega preocupado, a un docente que tiene una necesidad, a un alumno que le está pasando algo, y el vocabulario que utilizo para cada uno de ellos. Entonces, en esa delegación eficaz, debemos tener presente que el trabajo se realiza no siempre como se planea. Uno trata de cumplirlo, pero muchas ocasiones no se presenta de mejor manera. Maximizar el tiempo para realizar otros trabajos. El factor tiempo juega un papel importante. Y reitero, eso va con la planeación. Muchas veces tenemos actividades planeadas para un día y no se realiza ninguna. Y eso genera acumulación de trabajo. Aprender a delegar, porque contamos con personal docente capacitado. Contar con expertos en distintas áreas. Desarrollar habilidades y adquirir conocimientos mediante la autoformación o la formación permanente. Motivación auto y motivación hacia los que están conmigo. Y obviamente un líder organizacional. Porque delegar, dar indicaciones, pues nos va a llevar a distintos estilos. Y cómo quiero ser como directivo. Quiero ser controlador, es decir, que los propios planes sean los que se lleven a cabo. No hay un solo cambio. Quiero ser instructor, donde se supervisa el trabajo, se dan sugerencias cuando hay que darlas. Es responsable, pero algo muy importante, aporta, brinda aportes al personal con el que está. O soy un asesor que les doy libertad de acción, pero a través de un plan que se ha propuesto. Lo que quiero, nada más que ustedes realícenlo. Es decir, la persona a la que se le delega cuenta con el apoyo de nosotros. O coordinador,
proporciona una dirección de manera global, da libertad y espera que nunca se necesite apoyo por parte de nosotros. Obviamente, debemos tratar de no presentar una delegación de tipo controlador. Muy bien, para este primer módulo, esta primera unidad que hablamos de lo que era una administración a nivel general y cómo se fue desglosando o desbocando para ir llegando poquito a poquito a lo que era una administración educativa, lo que es una gestión administrativa, el papel del gestor administrativo, los tipos de educación formal, no formal e informal, y el papel o la personalidad de un gestor administrativo. Hay una tareita que hacer. Este cuatrimestre contamos con una característica especial. Tengo dos tipos de población específica. Entonces, voy a explicar la tarea número 1 para los dos tipos de población específica que tengo. ¿Cómo me identifico con el tipo de población que soy? Con el cronograma o con la tarea que tengo que realizar. A ustedes se les entregó un cronograma de actividades. La mayoría tienen que realizarme un trabajito y la minoría el mapa conceptual. Pero todas van enfocadas en la misma temática. Entonces, voy a explicar la tarea número 1 para mis dos tipos de población. En la tarea número 1 corresponde a realizar un mapa conceptual. ¿Qué me va a hacer las personas con esta actividad? En la plataforma o se les brindó distintas actividades, distintos materiales, el libro, documentos que están que se les proporciona en forma directa, recursos, anexos, que nos habla de la gestión de procesos para la transformación de los contextos educativos. Entonces, vamos a analizar ese material, vamos a leer. En el caso del libro, muchos están en el capítulo 2 y el capítulo 4. El capítulo 2 nos habla todo el proceso de gestión y el capítulo 4 a las habilidades que debe tener el gestor educativo. Con eso realizamos la tarea. Pero también otros recursos que se les han proporcionado acerca de lo que es evaluación formal, no formal y informal. Después de haber estudiado todo eso y haber analizado los recursos que se le presentan, vamos a desarrollar las actividades. Punto número 1, hoja número 1. Vamos a realizar la famosa portada donde viene el nombre de la universidad, la asignatura, el código, la actividad, la persona docente y tercer cuatrimestre 2024. Vamos a utilizar la letra Arial 12 en espacio interlineado 1.5 en todo el documento. Vamos a utilizar 6 citas. Pueden utilizar solo citas del libro. Pueden utilizar las citas de los distintos documentos que se les han presentado. O pueden utilizar citas de otros materiales que ustedes hayan encontrado o que tengan por ahí. Lo importante es que sean 6 citas. La primera parte vamos a decir qué es gestión administrativa y gestión educativa y cómo esto va a brindar aportes para el funcionamiento de cualquier centro educativo. Una página completa. Entonces, podemos aquí hablar de la política educativa, podemos hablar de la política curricular que se les dio ahí, podemos hablar del papel del personal docente, de las familias, del estudiantado, del contexto. Tenemos varios temitas para hablar o relacionar gestión administrativa y gestión educativa. Y después van a realizar el mapa conceptual. ¿Qué es un mapa conceptual? Muy bien. Aquí siempre tenemos problemitas cuando les pongo esta palabra. ¿Por qué? Porque recordemos que el mapa conceptual se basa en palabras claves, no textos. Palabras claves que se van interrelacionando a través de palabras enlaces. Cada preposición o cada frase es lo que me permite ver si se comprendió el tema. Muchas veces me meten un cuadrito y si se les pidieron características, van como 10 características durante ese cuadrito. Eso no es un mapa conceptual.
Eso me parece más un esquema. El mapa conceptual es ir jugando con palabritas claves. Eso debe ir basado en conceptos, evolución, características, acciones propias de la gestión administrativa y de la gestión educativa. Entonces, perdón, me devuelvo. Reitero, el primer aspecto de ese mapa conceptual pueden hacerlo en 2 páginas perfectamente, utilizando Word o PowerPoint. Debe contener el concepto de gestión administrativa, cómo evolucionó la gestión administrativa, en qué se caracteriza la gestión administrativa y qué acciones se deben tomar en cuenta como un gestor administrativo. Y la gestión educativa, que la va enfocada más que todo en las habilidades y en la gestión curricular, igual que es una gestión educativa, cómo ha evolucionado la gestión educativa, cuáles son las características de la gestión educativa y las acciones propias. Esto lo encontramos en la unidad 2 del librito que se les dio. De este librito. De este librito, unidad 2. Ahí está toda la información para realizar ese mapa conceptual. Van a realizar conclusiones. Esas conclusiones me van a hablar 2 conclusiones de cómo la gestión administrativa y la gestión educativa son importantes para el buen funcionamiento institucional. En la educación formal, dictada por el Ministerio de Educación Pública, y la no formal. Hablemos de institutos, por ejemplo. ¿Cuáles son habilidades de la gestión administrativa y de gestión educativa? Perdón, esa 7.1 está en el capítulo 2 del libro. Habilidades de la gestión administrativa y de la gestión educativa que requiere la persona directora para una mejor dirección en el ambiente formal y no formal. Entonces, ¿qué habilidades debe tener una persona que dirige un centro educativo? ¿Y qué habilidades debería tener una persona que dirige, por ejemplo, un instituto? Y 2 conclusiones acerca de qué aprendieron con base en el recurso del idioma de inglés que se les compartió. Importante revisar ese archivo antes de ser enviado, que esté completo y que se enviará por correo electrónico. Ahora sí, para los que están conmigo en la plataforma, que es la otra población estudiantil, los que reciben el curso conmigo, que yo los evalúo en la plataforma, debe realizar un desplegable informativo. Este desplegable informativo, igual analizamos toda la información que está en la plataforma en la unidad 1. Leemos el documento, el libro que se les entregó, capítulos 2 y 4. Una vez analizan un recurso en inglés que se les está proporcionando por ahí y hacemos la portada igual. Van a realizar una herramienta para la elaboración de un desplegable, un panfleto, llamamos. Ahí se les proporcionó en plataforma un enlace para poder ingresar ahí. En ese panfleto debemos realizar igual 6 citas. Debe incluir 6 citas del libro, de los materiales que están en la plataforma o de otros recursos que ustedes hayan utilizado o investigado. Entonces, ¿qué me van a hacer en ese desplegable? Una introducción sobre qué es gestión administrativa y qué es gestión educativa. Igual, tomando en cuenta la política curricular, el papel del personal docente, las familias, todo el contexto en general, toda la comunidad educativa. Van a hablarme de la evolución, las características y las acciones propias de la gestión administrativa, capítulo 2 del libro. La evolución, características y acciones propias de la gestión educativa, capítulo 2 del libro. Un segundo desplegable, perdón, otro apartado, perdón,
van a hablarme cómo se involucra o cuáles deben ser las características de un gestor administrativo, de un gestor educativo, para que una institución formal avalada por el Ministerio de Educación Pública y una no formal, institutos, funcione. Son relacionadas. Lo único que hay que enfocar en esta, tanto para el mapa conceptual como para acá, lo vamos a enfocar en la población con la que estamos trabajando. Hablemos de la educación formal, es obligatoria. Son estudiantes, son menores de edad. Todos tienen una cierta edad característica según el centro educativo en el que estamos. Pero en una educación no formal, instituto, que pueden ser materias para el Ministerio de Educación, pueden ser cursos libres, por ejemplo. Tengo distintas poblaciones estudiantiles. Entonces, yo como gestor educativo o como gestor administrativo, hablemos primero de gestor administrativo, debo tener características para saber trabajar con los niños, con los adolescentes en instituciones públicas o del Estado y trabajar con adultos de distintas edades en un instituto. Debo tener características específicas. Debo trabajar diferente con esas poblaciones. Y un gestor educativo o un docente, por ejemplo, debe trabajar diferente con los niños, por ejemplo, que con adultos de un instituto. Hablemos, por ejemplo, un profesor de informática que da informática en primaria. Va a trabajar distintas actividades con esos niños, pero en el curso de Word va a trabajar diferente en un instituto, porque ahí va a tener jóvenes, adolescentes jóvenes, adultos y hasta adultos mayores. Entonces, no siempre vamos a tener las mismas características. Van a hablarme en este panfleto también, hablemos de un tercer apartado de ese panfleto, de habilidades de la gestión administrativa que requiere la persona directora para ser un buen director. Y al final van a realizar un comentario pequeñito. ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron al analizar el recurso en inglés que se les brindó? Sí es importante que antes de subirlo me lo revise. En cuatrimestres pasados me han cometido el error grave de que me envían tareas viejas, me envían documentos en blanco, materias de otras asignaturas. Entonces, eso no presenta una justificación para yo poder revisárselo, porque fue error de ustedes. Entonces, antes de subirlo, reviso que esté completo. Una vez me subieron un trabajo solo con la portada. Paso número 2. Voy a revisar cuando subo a la plataforma. Ya lo subí, ya está listo para entregar, o si lo envié por correo electrónico en el caso de la población 1. Voy a revisar, lo voy a abrir para ver qué fue lo que envié. Y ya con eso, pues obviamente esperamos. Recordar que la importancia de evitar el plagio, ya les hablé del reglamento general estudiantil. Entonces, esto está para realizar un trabajo sencillo, siempre y cuando lo realicemos ya a partir de ayer que inició esta unidad. Trabajos extemporáneos los reviso con mucho gusto únicamente en casos justificados. Algo que siempre deben aprender es, una vez que yo realicé mi trabajo, cojo las orientaciones, veo la rúbrica de calificación y voy diciendo, sí lo hice, sí lo hice, sí lo hice. Porque ahí establecemos detalladamente cuándo van a obtener el 3, el 2, el 1 o el 0 puntos que se les solicitó. Entonces, tengan cuidadito porque ahí es donde ustedes pueden defenderse y decir, no estoy de acuerdo con mi calificación. Pero si ahí decía, por ejemplo, realiza una introducción donde contemplen todas las ideas solicitadas y eran 3 y me pusieron solo una,
Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Y recuerden que cualquier consulta con demasiado gusto. Ahí están los medios de contacto para comunicarse conmigo, foro de dudas, correo interno EducaU, lo reviso de lunes a viernes en las tardes, noches. El correo electrónico me llega en cualquier momento y en sumamente importancia o urgencia, pues ahí está el número de teléfono. Recordar que el que siembra buena semilla recoge buen fruto. Estamos formándonos para ser grandes gestores educativos. Pensar que estamos trabajando con poblaciones de jóvenes y adultos y niños que necesitan un apoyo, pero más que todo necesitan de un buen líder. Me quedo conectado un ratito más por si tienen dudas específicas de la tarea y agradecerles el que se hayan conectado el día de hoy. Muchas gracias y estoy para servirles, muchachos. Cualquier consulta con demasiado gusto.